Los fans vietnamitas de Jimin, organizados dentro de la comunidad llamada Jimin's Bookshelf, realizaron una acción solidaria preciosa con motivo del Año Nuevo Lunar en la ciudad de Vung Tau. No se trató solo de un gesto simbólico, sino de una iniciativa real y significativa. Entregaron regalos de Año Nuevo y también el tradicional dinero de la suerte a personas mayores que viven solas. Vendedores de boletos de lotería y personas que están luchando día a día para ganarse la vida. El dinero de la suerte es una costumbre muy importante en varias culturas asiáticas durante el Año Nuevo Lunar. Consiste en colocar una cantidad simbólica de dinero dentro de un sobre rojo, color que representa prosperidad y buena fortuna. Más que el valor económico, lo que realmente importa es el significado. Es un deseo de longevidad, salud, estabilidad y éxito en los negocios y en las finanzas para quien lo recibe. Es un gesto cargado de respeto y buenos deseos, especialmente cuando se entrega a personas mayores. Este tipo de acciones reflejan muchísimo el tipo de influencia que tiene Jimin. No es solo un artista exitoso, sino alguien cuyos valores parecen inspirar a sus fans a replicar actos desinteresados y solidarios. El simple hecho de que tenga tantos seguidores bondadosos, organizados y comprometidos con ayudar a otros, habla muy bien del impacto que genera. Honestamente, estoy segura de que esto debe hacerlo sentir profundamente orgulloso, porque cuando tus fans hacen el bien en tu nombre, eso dice muchísimo de la conexión que existe entre artista y fandom. Por otro lado, en el mundo de la moda y la publicidad, también hubo un cruce cultural súper interesante. En el nuevo anuncio de Calvin Klein protagonizado por Jungkook, aparece nada menos que Rosie Perez, actriz y coreógrafa legendaria, nominada tanto a los premios Oscar como a los Emmy. Su presencia no es cualquier cosa. Estamos hablando de una artista con una trayectoria enorme, que ha trabajado con figuras icónicas como Janet Jackson, Diana Ross y LL Cool J. La combinación de Jungkook, una superestrella global del K-pop, con Rosie Perez, una figura histórica del entretenimiento estadounidense, crea un cruce brillante entre generaciones, estilos y culturas. Es literalmente el encuentro entre dos épocas distintas, que se respetan y potencian mutuamente. Ese tipo de colaboraciones muestran cómo el impacto del K-pop ya no está limitado a un solo mercado, sino que forma parte de conversaciones culturales mucho más amplias. Ahora, hablando de reputación de marca, Jimin volvió a demostrar su enorme poder mediático. Encabezó el ranking de reputación de marcas individuales de ídolos correspondiente al mes de febrero. Este ranking fue publicado por el Instituto Coreano de Investigación Empresarial, que analizó desde el 24 de enero hasta el 24 de febrero de 2026 un total de 159.195.639 unidades de Big Data relacionadas con 1.730 marcas individuales de ídolos. Dentro de los miembros de BTS, los resultados fueron impresionantes. Jimin mantuvo el primer lugar en el ranking general con un índice de 6.804.336. En el análisis de enlaces, su marca mostró altos resultados asociados con palabras clave como romántico, avance y récord, mientras que en el análisis de palabras clave destacaron como ARMY, Who y Like Crazy. Además, la proporción de menciones positivas fue del 92,27%, lo cual es altísimo y demuestra una percepción pública extremadamente favorable. En segundo lugar se posicionó Jungkook con un índice de 6.499.968. Jin ocupó la quinta posición con 5.881.552 puntos. Y V entró en el top 30 en el sexto lugar con un índice de 5.412.388. Todo esto demuestra algo muy claro. Los miembros de BTS no solo dominan en la música, sino también en influencia mediática, reputación de marca y presencia cultural global.
Entre acciones solidarias de sus fans, colaboraciones internacionales icónicas y rankings impresionantes respaldados por millones de datos analizados, estamos viendo cómo su impacto va mucho más allá del escenario. Es influencia social, cultural y económica en todos los niveles. Los ARMY coreanos están súper atentos a cada pista y movimiento relacionado con el nuevo álbum de BTS, titulado Arirang, y muchos están comentando que las fotos conceptuales podrían lanzarse el 1 de marzo de 2026. Y no sería una fecha elegida al azar. Si realmente sucede ese día, tendría un significado histórico y emocional enorme para Corea del Sur. El 1 de marzo es una fecha profundamente simbólica en Corea porque conmemora el movimiento del 1 de marzo, ocurrido en 1919. En ese momento, Corea estaba bajo ocupación japonesa. El pueblo coreano llevaba años viviendo bajo represión política, restricciones culturales y una fuerte opresión que intentaba borrar su identidad nacional. Pero ese día, miles de personas, estudiantes, líderes religiosos, ciudadanos comunes, salieron a las calles para participar en manifestaciones pacíficas exigiendo la independencia de Corea. Fue un movimiento masivo, organizado y lleno de valentía. Sin embargo, la respuesta de Japón fue extremadamente violenta. Hubo arrestos masivos, represión brutal e incluso muertes. A pesar de eso, el movimiento del 1 de marzo no fue en vano. Se convirtió en un símbolo eterno de resistencia, esperanza y del espíritu indomable del pueblo coreano. Desde entonces, esa fecha representa la lucha por la libertad y la preservación de la identidad nacional. Aquí es donde todo se conecta de forma muy poderosa con el título del álbum, Arirang. Arirang es una canción folclórica tradicional coreana, probablemente la más representativa del país. Existen muchas versiones regionales, pero el sentimiento central es el mismo. Habla de separación, dolor, anhelo y la esperanza de volver a encontrarse. Durante la ocupación japonesa, Arirang se cantaba en secreto. No era solo una canción, era una forma de resistencia emocional. La gente la usaba para llorar junta, para recordar quiénes eran, para mantenerse conectados a su identidad coreana cuando todo a su alrededor intentaba borrarla. Imagínate lo fuerte que es eso. Una simple canción convirtiéndose en refugio, en protesta silenciosa y en símbolo de esperanza. Por eso Arirang no es solo música tradicional, es prácticamente un himno cultural. Representa resistencia, unidad y orgullo nacional. Ahora pensemos en el contexto actual. BTS está regresando como grupo completo después de un periodo largo de separación debido al servicio militar obligatorio de sus miembros. Si realmente eligieron lanzar las fotos conceptuales el 1 de marzo de 2026, sería un gesto cargado de significado. Estarían vinculando su regreso con una fecha que simboliza resiliencia, identidad y reunión después de tiempos difíciles. La letra de Arirang habla de cruzar montañas, de superar obstáculos y del dolor de la distancia, pero también lleva implícita la idea del reencuentro. Eso encaja perfectamente con la narrativa actual de BTS. 7 miembros que pasaron por caminos individuales, cumplieron con sus deberes, crecieron personal y profesionalmente y ahora regresan juntos. Es casi poético. Además, BTS siempre ha mostrado mucho orgullo por su cultura y sus raíces coreanas. A lo largo de su carrera han incorporado elementos tradicionales en presentaciones, vestuarios y conceptos visuales. No sería nada extraño que decidieran rendir homenaje a la historia de Corea de una manera tan simbólica y estratégica. Muchos ARMY interpretan que el título Arirang no solo hace referencia a la canción tradicional, sino también a la idea de regreso y reencuentro. Es como si estuvieran diciendo, hemos atravesado nuestra montaña, hemos pasado la separación y ahora estamos volviendo. Y hacerlo en una fecha que recuerda la resistencia nacional amplificaría el mensaje. BTS no solo regresa como grupo, sino que lo hace reafirmando su identidad coreana ante el mundo. También hay que considerar que el 1 de marzo es un día festivo nacional en Corea del Sur. Eso significa que toda la nación está consciente del significado histórico de la fecha. Si BTS vincula su regreso a ese día, el impacto mediático y emocional sería enorme. No sería solo un lanzamiento musical, sería casi un momento cultural.
En resumen, la teoría de los ARMY coreanos tiene muchísimo sentido. El 1 de marzo de 2026 no es cualquier fecha. Es el aniversario de un movimiento histórico ocurrido en 1919 que simboliza valentía, unidad y esperanza. Arirang es una canción que acompañó al pueblo coreano en uno de los periodos más dolorosos de su historia. Y BTS, al titular su álbum así, parece estar conectando su propia historia de separación y regreso con la memoria colectiva de su país. Si todo esto resulta ser cierto, sería una decisión increíblemente simbólica, emocional e inteligente. No solo sería un comeback musical, sería una declaración cultural poderosa. Y sinceramente, conociendo la forma en que BTS cuida cada detalle conceptual, no suena para nada descabellado.